Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David López Vega. Te invito a que pases a mi canal de YouTube, apóyanos suscribiéndote, comparte nuestros videos, dale like, Dios te bendiga. Que se llama así, el tema de la prédica es 5 hábitos espirituales que te harán crecer. Y yo creo que este es un tema, ahora sí que de parte de Dios, el cual nosotros ya tenemos que ejercerlo, llevar hábitos espirituales, porque muchas de las veces tenemos hábitos que no nos edifican nada, que no nos ayudan en nada. Así que estuve pensando en esto y vamos a hablar sobre 5 hábitos espirituales que te harán crecer. Y vamos a ir allá a nuestras Biblias en el libro de Salmos, capítulo 1. Vamos a leer me parece que son 3 capítulos. Vamos a leer del 1 al 3. Y cuando lo tengan, me indican con un amén. Son 5 capítulos, pero vamos a leer nada más del 1 al 3. Son 6 capítulos, perdón. Vamos a leer del 1 al 3. ¿Ya están ahí? Salmos, capítulo 1. Vamos a leer versículo 1, versículo al 3. Dice la bendita palabra de nuestro Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a elevar una oración. Padre, en esta hora te damos las gracias, mi Dios. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú hablando a tu pueblo, Señor. En esta hora te pedimos, mi Dios, que seas tú ministrando nuestros corazones, que seas tú edificándonos, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos ejercer el ministerio, a que podamos llevar tu voluntad, a que podamos seguir tus pasos, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, nos ponemos a cuentas y ayúdanos a ir mejorando cada día. En esta hora nos ponemos en tus manos, Señor, y a ti sea la honra y la gloria, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y quiero hablar de un primer punto muy importante, que el cual nosotros tenemos que llevar en nuestras vidas. Y podrá decir, bueno, ya hemos predicado de esto, pero es importante ir recordándolo. Es importante que cada día recordemos los hábitos espirituales que nosotros debemos que llevar como cristianos. Y un primer punto es que tenemos que alimentarnos de su palabra. Aliméntate de su palabra. Me acuerdo que yo en Monterrey me congregaba en una iglesia y todo hace poco fuimos a Monterrey y estuvimos ahí con el pastor. Y la iglesia se llama Alimentándose con Dios. Me gustaba mucho esa iglesia porque el enfoque era sobre alimentarse de la palabra del Señor, sobre la evangelización. Es muy bonito, es muy buena esa iglesia. La verdad que me atendieron muy bien cuando yo estuve allí congregándome. Y me acuerdo de la iglesia siempre, alimentándose con Dios. Y bueno, aliméntate de su palabra. Nosotros como cristianos debemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Dice ahí en Josué 1:7 al 8, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero nos tenemos que llevar siempre la palabra, tenemos que escudriñarla, tenemos que leer su palabra. Dice que tenemos que hacer conforme a toda la ley, conforme a la palabra del Señor. Dice que no tenemos que apartarnos ni a diestra ni a siniestra, porque entonces vas a ser prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Todo lo que tú emprendas te va a salir bien, pero es necesario que nos alimentemos de su palabra. También dice que tenemos que meditar de día y de noche. No nomás un ratito. De día y de noche hay que meditar sobre la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a mi vida? ¿Cuál es la respuesta que el Señor me da? ¿O qué tengo que hacer para encontrar la respuesta? La respuesta la vamos a encontrar en la palabra del Señor. Ahí vamos a encontrar las respuestas a nuestras preguntas. Pero la palabra de Dios también podemos ver que es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que es viva y es eficaz la palabra del Señor. Cuando estábamos orando por este joven, me quedé pensando en esto y decía ese joven, hay que checar a qué Dios le alaban, hay que no nomás buscar en la Biblia, hay que buscar en otros libros. Pero yo me puse a pensar y meditaba en esto y yo decía, ¿por qué él tendrá este pensamiento? El enemigo se manifiesta, pero su palabra dice que es viva y eficaz, que tenemos un solo Dios. No hay otro Dios. La palabra de Dios es poderosa. No tenemos que buscar en otros libros. Tenemos la Biblia, la palabra, porque dice que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa. Pero también un hábito que tenemos que tener es que tenemos que declarar su nombre. Declara su nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Jesús, porque su nombre tiene poder. En Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero también tenemos que recordar que su nombre tiene poder, porque dice ahí en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un solo mediador, no hay otro más. En la Biblia lo dice, está claro. Le compartí a un amigo sobre la palabra de Dios y yo le decía, la Biblia está clarísima. No necesitas a un estudioso o un filósofo que te explique. Con que tú lo leas en tu casa, vas a entender claramente lo que la Biblia te está diciendo. En la Biblia dice que solamente hay un solo Dios, que no hay otro Dios. Dice, solamente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice Jesucristo, hombre. Es tan fácil de entender. ¿Para qué buscar en otras partes? Pero ¿qué nos está distrayendo con nosotros como iglesia? O las personas que no se quieren congregar. Hoy en día los celulares, las redes sociales, la televisión, las televisiones, los chismes, los pleitos. Todo eso es un conjunto de palabras o de frases que estamos aquí leyendo que tienen mucho significado, que tienen mucha distracción, que pueden ser herramienta de edificación, pero pueden también ser herramienta de distracción, de destrucción. Las redes sociales, ¿para qué las podemos utilizar? Hay que aprovecharlas para hacer el bien, para compartir de la palabra, para compartir alguna palabra, algún texto, algún versículo, alguna predicación, no para andar maldiciendo. Tanto pueden ser de bendición, pero también pueden ser de maldición. Tengamos cuidado cómo usamos las redes sociales, la televisión.
En la televisión también podemos elegir algún canal. Una vez yo prediqué, cámbiale de canal. Así se llamaba la predicación, cámbiale de canal. Pero tenemos que ver qué es lo que vamos a ver en la televisión, porque muchas de las veces hay programas ofensivos, hay programas que no te van a edificar para nada. Entonces, tengamos cuánto tiempo le dedicamos a estas cosas. Los pleitos, los chismes. Tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Y lo más importante, dediquémosles el doble de tiempo mejor a Dios. Ya le dedicas una hora, me acuerdo cuando decía el pastor Isabel, bueno, si ya le dedicamos una hora a la televisión, ahora vamos a dedicarle a Dios 2 horas, el doble de tiempo. Tenemos que dedicarle más tiempo a Dios. Para todo hay un balance, pero siempre para Dios va a ser lo primordial, va a ser lo primero para Dios. Y tenemos control de esto, podemos organizarnos bien, de decir, bueno, a tal hora es para Dios, este tiempo yo le voy a dedicar a mi Dios. Y bueno, si hay algún programa que me gusta, bueno, es el tiempo para Dios, así que yo le voy a dedicar ese tiempo a Dios. Tenemos control nosotros mismos. Dice ahí en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos autocontrolarnos, tenemos el poder, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Porque recordemos un hábito muy importante, y es recordar esto: ya no somos igual que antes, ya no somos como antes, ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ya no somos personas que íbamos de fiesta en fiesta, haciendo tantas cosas. No, ahora pertenecemos a la iglesia de Jesús. Dice ahí en Efesios 4:22-24, en cuanto a la pasada manera de vivir, viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya la pasada manera de vivir, ya dice: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice ahora: vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora somos nuevas personas, ya no somos como éramos antes. Dice ahí en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que llevar hábitos que agraden al Señor, vivir conforme a la voluntad del Señor, vivir en un camino distinto, diferente a los demás. Y me acuerdo cuando predicaba el pastor antes y decía: nosotros vamos en contra corrientes de agua, vamos en contra de la corriente, no vamos igual que la gente, vamos en contra. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Estamos en un sistema muy diferente, pero nosotros vivimos conforme a lo que dice la palabra del Señor. Vivimos conforme a su palabra, no vivimos conforme a los placeres de este mundo, vivimos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Dice que su palabra es viva y eficaz, nos edifica su palabra. Quiero hablar de un segundo punto muy importante, y es que viva agradecido con el Señor, viva agradecido con Dios. Y recordemos una lectura que hemos leído y me llama mucho la atención este punto muy importante, este hábito que tenemos que llevar también nosotros, vivir agradecidos. Recordemos cuando vinieron los 10 leprosos, pero hubo un leproso que hizo una acción muy importante, cual nosotros debemos de llevar también el ejemplo. Y dice ahí en Lucas 17:11-19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios y a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano.
Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Queremos ser como los 9 leprosos o queremos ser como este leproso que vivió una acción de agradecimiento? El error que cometemos a veces nosotros como personas es que a veces pensamos que merecemos todo. Y cuando tenemos tantas bendiciones que Dios nos ha dado, nos empezamos a olvidar de Él. Empezamos a distraernos más, porque no necesitamos nada, estamos bien. Pero nomás viene la prueba, viene la lucha, viene la enfermedad, viene la escasez y empezamos a acordarnos de Dios. Entonces no debe de ser así. Algo muy importante, y es que es por su gracia y su misericordia que Dios nos ha sostenido. Pasemos por momentos de dificultad, pasemos por momentos de bendición, vivamos agradecidos. Así como este leproso fue el único que se regresó y dio gracias y dio gloria al Señor. Dio un acto de agradecimiento. Y ese es un hábito que nosotros debemos que llevar siempre, vivir en agradecimiento con el Señor. Cada día vive agradecido con el Señor. Número 3. Practica el ayuno y vive con fe. Esto es importante. Dice ahí en Mateo 17, 14, 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Y hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces dice que vinieron los discípulos. Y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, algo que me llama la atención: los discípulos preguntaron: ¿por qué no pudieron? ¿Por qué no pudimos?, dijeron los discípulos. Y Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Dice que porque de cierto os digo que si no tuvieres fe como un granito de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará. Dice: y nada os será imposible. La fe es importante en nuestra vida. Si tú tienes fe, si tú ayunas, si tú vives en oración, vas a ver muchas grandes maravillas de parte del Señor. Vas a ver muchas bendiciones. Pero es importante que vuestra fe siga creciendo. No descuidar la fe, no descuidar la oración, no descuidar el ayuno, y vamos a ver buenos resultados, porque para Dios no hay nada imposible. Pero dice que todo aquel que tiene fe, dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Número 4, ya casi termino. Y como miramos el texto que dice: vive en oración. Número 4, vive en oración. Que tu hábito sea de oración. Que cada día vivamos en oración. Dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tenemos que clamar, tenemos que pedirle al Señor. Si tú no le pides, ¿cómo tú vas a ver respuesta de parte del Señor? Si tú no oras, ¿cómo vamos a ver la contestación del Señor? Tenemos que clamar. Clama al Señor, vive en oración. Dice en Filipenses 4, de 6 a 7, dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero dice, no se inquieten por nada. Muchas de las veces nosotros nos inquietamos, nos desesperamos y le pedimos al Señor y sentimos que no nos ha contestado, que no nos va a contestar, pero tenemos que creer que Dios va a contestar. Un punto también muy importante, busquemos en intimidad al Señor. Dice en Lucas 5 del 15 al 16, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que lo sanase de sus enfermedades. Mas él dice que se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba a solas el Señor para orar. Dice ahí también en Mateo 6:6, dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que haces en secreto, Él te lo va a recompensar. Busquemos al Señor en la intimidad, tengamos una relación personal con el Señor. Porque tenemos a un Dios que sí escucha, hermanos. Tenemos un Dios que siempre está atento a nosotros. Por eso tenemos que buscarlo en la intimidad. Y vamos a ver las grandes maravillas que Dios tiene para nuestras vidas también. Voy a hablar de un último punto. Y es vivamos en obediencia. Yo siempre he dicho, la obediencia es esencial para nuestra vida. Ser obedientes. Cuando tu hijo es obediente, tú lo recompensas con un dulce, con unas sabritas. Tú le das una recompensa. Así nosotros, cuando somos obedientes a Dios, Él nos lo va a recompensar. Vamos a ver muchas maravillas de parte de Dios. El secreto de la victoria está en la obediencia. Y tenemos que entender esto, tenemos que escudriñarnos. Dice ahí un salmo que tenemos que escudriñarnos también nosotros y ver cómo está nuestra vida espiritual, ver qué nos está pasando. Si nos está yendo mal, si nos está yendo bien, tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que bendecirlo como quiera. Pero también tenemos que leer un punto muy importante y lo hemos visto también y está ahí en Josué. Y le dice a Dios en el capítulo 7, le dice, Dios, tú nos habías dicho que íbamos a tener grandes victorias, pero solamente hemos tenido puras derrotas. ¿Qué es lo que está pasando, Dios? Y no sé si te has identificado, pero muchas de las veces le decimos al Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué, Dios, me pasa esto? ¿Por qué tantas pruebas tan difíciles que no puedo soportar, Señor? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Y muchas de las veces vamos a cuestionarnos o vamos a reclamarle al Señor y vamos a decir, ¿por qué nos pasa esto, Señor? Pero tenemos que entender que el pueblo había desobedecido a Dios. El pueblo no había hecho caso a las instrucciones o no había obedecido a las instrucciones que Dios había dicho. Y por eso le dice Dios ahí en Josué 7:13, le dice, levántate, santifica al pueblo, di santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces seguimos leyendo más en la lectura y vamos a ver que el pueblo obedeció a las instrucciones que Dios había mandado. Entonces Dios les dio grandes victorias. Aquí está la respuesta, hermanos, la obediencia para nosotros. Tenemos que ser obedientes a Dios. Aquí está la respuesta, tenemos que ser obedientes al Señor para que podamos ver grandes victorias. Si no somos obedientes, vamos a ver puras derrotas como miraba el pueblo. Pero si somos obedientes, vamos a tener muchas victorias. Para que el pueblo tuviera que ser victorioso, una vez más tuvo que volver a obedecer, tuvo que volver a las instrucciones que se le había dado. El secreto de la victoria está en la obediencia. Queremos una vida de victoria, tenemos que aprender a vivir en obediencia. Un punto muy importante, no te apartes de la presencia de Dios, no te alejes. Dile que te muestre el camino, dile que sin su presencia no podrás caminar. Dile que si su presencia no ha de ir con nosotros, no vamos a ir a ningún lugar. Necesitamos la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios? Y me recuerda a una lectura que está ahí en Éxodo 33, del 2 al 15, y dice así, del 12 al 15, perdón.
Y es de Moisés. Moisés le dice a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Y tú no me has declarado quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Tenemos que decir al Señor que necesitamos de su presencia. Tenemos que decir al Señor que sin su presencia no podemos caminar. Que sin su presencia no podemos hacer nada, porque sin Dios nada podemos hacer. Necesitamos a Dios con nosotros y tomemos la actitud que tomó Moisés. Si tu presencia, Señor, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Necesitamos tu presencia con nosotros. ¿Cuántos quieren sentir su presencia en este lugar? Ponte de pie, vamos a orar. Y si quieres pasar al frente, puedes pasar a orar. Pero hay que decir al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos lleves.